Sí, podemos comenzar a saludar. Muy buenas tardes a todas y a todos. Le damos la bienvenida. Hoy día estamos muy contentos por poder hacer esta charla que se da en el marco del curso de habilidades para la negociación colectiva eficiente, curso que vamos a hacer este año a dar como Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y que empieza el 1 de junio de este año y son 11 sesiones, termina el 10 de agosto. Y nada, bueno, hoy día tenemos el gusto de poder conversar con todas y con todos, con dos grandes profesores que hacen clases en este curso, con don Jaime Varela Charme, que es, aprovecho a presentarlo ahora, abogado de la Universidad de los Andes, es magíster en Derecho Público y diplomado en Derecho Laboral de la misma universidad, es socio del estudio jurídico Puga Varela Canales, es profesor de las facultades de Derecho y Administración de Servicios y diplomado en Magíster de Derecho Laboral de la Universidad de los Andes, es profesor también de la Universidad de Chile y profesor aquí en la Universidad Adolfo Ibáñez, especialmente en nuestro curso de habilidades para la negociación colectiva eficiente, y además, bueno, tiene una dilatada experiencia como asesor de empresas en procesos de negociación colectiva y de relación sindical. Y también hoy día tenemos como profesor invitado al profesor Francisco Pereira, que también es abogado. Él es MBA de la Griffith University en Australia, es máster en comunicación estratégica, tiene estudios de posgrado, obviamente, en negociación en la Universidad Católica. Es también fundador de Negociar, una consultora que específicamente, como su nombre lo indica, es experta en procesos de negociación. Y en ese sentido, bueno, Francisco dedica su vida profesional a asesorar directorios de dueños de empresas en sus negociaciones importantes, tanto a nivel comercial como laboral. Y también prepara grupos negociadores para negociaciones con sindicatos. También vale la pena contar, Francisco, que fue jefe de gabinete de la ministra del Trabajo, actual alcaldesa de Providencia, si no me equivoco, Francisco, ¿no? Así es. Así es. Bueno, aprovechamos por tanto de saludar en el chat, tenemos muchos saludos de todas y todos, les agradecemos los saludos, saludan especialmente a don Jaime, a don Francisco, los distintos saludos del chat. Y bueno, como les decía, esta charla hoy día se da en el marco de un curso que damos como universidad y que los convidamos a poder visitarnos en la página web y poder hacer las consultas que sean del caso. Y lo que vamos a conversar hoy día es muy atingente a lo que hacemos en el curso y lo que vamos reflexionando, ¿no? Pero en este año en particular, yo creo que tenemos que darnos un marco que nos afecta a todos como país. Yo creo que duda cabe que el COVID-19 nos ha golpeado a todos, ¿no? Y que desde la perspectiva de la regulación legal, de lo que es el fenómeno del trabajo, también ha importado reacciones, ¿no? En ese sentido pueden ser buenas, malas, claras, grises, pero sí han dado una respuesta por parte del Estado, una respuesta legislativa y administrativa a lo que es el contrato individual de trabajo. Pero sin embargo, no ha habido esto un correlato muy concreto y directo en lo que es el derecho colectivo del trabajo. En ese sentido, no ha habido una ley especial que se refiera a cómo vamos a negociar, cuál va a ser el marco legal que se adapte a la realidad que tenemos como país y a nivel mundial con esta pandemia. Y sin embargo, aun cuando no ha habido esta adaptación a la nueva realidad causada por el COVID, la propia naturaleza de la negociación colectiva presenta oportunidades para dar una respuesta realista y responsable a los trabajadores y a la empresa en este contexto. Y en tal sentido, creo que es necesario y un poco la invitación a mirar cuál ha sido la respuesta práctica en estos procesos, en empresas y sindicatos. Y eso teniendo como antecedente permanente cuál es el marco legal que tenemos como chilenos en la negociación colectiva. En ese sentido, obviamente
solamente a nivel, digamos, informativo y para dar contexto, la ley laboral chilena reconoce dos grandes formas de negociación colectiva, la reglada y obligatoria y la voluntaria. Y en ese sentido regula su existencia en mayor o menor detalle, las oportunidades, fases y herramientas que se contemplan en la negociación colectiva. Y en ese sentido esta es una suerte de piso mínimo para canalizar el proceso de la adopción de acuerdos que va a regular las condiciones de trabajo y de empleo entre la empresa y las organizaciones de los trabajadores, los trabajadores propiamente tal. Y sin embargo, entendemos que la negociación colectiva no es un fenómeno que se produce solo cada 2 o 3 años, según el acuerdo que puedan tener en la empresa y sindicato, como tampoco es la única instancia en la que deben resolverse todos los conflictos que se pueden dar en la empresa. Por el contrario, uno debiera entender que la negociación colectiva es un proceso que va más allá de los plazos legales, sino que acompaña toda la vida de la empresa. Dicho de la manera, todos los días el empleador y los trabajadores pueden negociar. En ese sentido, quizás el secreto está en la forma en que descubren, intencionan y gestionan esas distintas oportunidades que se ofrecen dentro de la vida de una empresa. En el fondo, la negociación colectiva no es un mecanismo, un procedimiento que lleva, no es solo eso, que lleva al acuerdo colectivo, sino que también es una oportunidad para poder desarrollar las relaciones entre los trabajadores y la empresa en términos más generales, más mirado como una mirada más de futuro. Y en esto resulta tremendamente importante mirar la negociación como fenómeno social, como fenómeno psicológico, a nivel individual, tanto como colectivo, el fenómeno comunicacional que se da, la relación que se produce. Porque la negociación se juega también en las expectativas, en los estilos de negociación, en las experiencias, en el tiempo, y distintos factores que tienen que ver con las partes que están sentados en la mesa de negociación, en cómo entienden la realidad, cómo se comunican, las habilidades que tienen, etc. Entonces, en ese contexto es que queríamos hacer esta charla, donde podamos tener primero una presentación breve de Jaime y de Francisco, y luego dar un espacio para preguntas y respuestas en esto que han surgido y que puedan ir apareciendo desde las propias experiencias. Así que, siendo ese el contexto, nada, los invito a que conversemos y le doy la palabra en primer lugar a Jaime. Bueno, gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Hay varias caras conocidas, así que saludos a los amigos que nos hemos encontrado en algunas negociaciones, veo algunas contrapartes. Así que nada, un gusto estar acá, poder conversar con ustedes y quizás compartir un poquito de la experiencia que nos ha tocado vivir con ocasión de la pandemia y cómo hemos todos, ¿no? Empresas y trabajadores, hemos debido sobrellevar esta circunstancia tan particular ya desde la perspectiva de las relaciones colectivas, ¿ah? Porque como bien decía Carlos al comienzo, esta pandemia, bueno, nos pilla a todos y nos pilla en un escenario donde obviamente nadie podía considerar y nadie se proyectó jamás a que esto pudiera ocurrir y finalmente esta cuestión ha ido dilatándose en el tiempo, pero la estructura o nuestra estructura de negociación colectiva, y hablo desde un punto de vista estrictamente legal, no tiene ni ha sufrido ninguna modificación. Y originalmente, si ustedes se acuerdan, muy al comienzo de la pandemia se planteó la idea de intervenir en los procesos de negociación colectiva y hubo ahí avanzó un proyecto que no llegó a buen término, pero avanzó un proyecto que buscaba hacerse cargo de alguna manera de esta contingencia. Finalmente, por razones de distinta índole, ese proyecto no avanzó. Bueno, y finalmente nos dimos cuenta de que teníamos una situación de pandemia que había afectado gravemente la situación de trabajo, ¿no? Y por otro lado teníamos que conjugar eso con el interés y con el legítimo interés, ¿cierto?, de trabajadores y de empresas de poder también manejar o avanzar en sus negociaciones colectivas, ¿no? Entonces,
lo que ha sido muy particular de todo este proceso es que se han visto alterado gravemente de alguna manera las relaciones individuales de trabajo, y para eso sí la ley ha dado ciertas soluciones, ¿ya? Pero esas soluciones no han llegado, soluciones buenas o malas, no las voy a calificar, sino que estoy constatando un hecho, esas soluciones no han llegado al ámbito colectivo, ¿ya? Y la verdad es que yo me acuerdo de casos bien particulares, de situaciones donde hoy estábamos en cuarentena, en montones de lugares distintos, muchas industrias y actividades económicas paralizadas por decisión de la autoridad, y entonces la pregunta es, oye, ¿y qué hacemos con el sindicato? A mí me toca trabajar en asesoría de empresas, entonces la pregunta era, bueno, ¿qué hacemos con el sindicato? ¿Nos acercamos? ¿Viene un proceso de negociación colectiva en 60 días más? Oye, ese proceso se puede hacer, no se puede hacer. Incluso muchos sindicatos se acercaron a los empleadores a preguntar, ¿no? Oiga, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos negociar en estas condiciones? Y la experiencia, o mi experiencia, fue muy distinta dependiendo de la industria, ¿ah? Evidentemente hay industrias que se vieron severamente golpeadas, y por lo tanto yo me atrevería a decir que ahí, con bastante sensatez de ambas partes, o los procesos de negociación colectiva derechamente no se hicieron y se postergaron, y se han postergado hasta hoy día, ¿ah? Y en algunos otros casos donde se negoció colectivamente, bueno, los trabajadores, como digo, con bastante sensatez y sentido de la realidad, tuvieron propuestas que fueron bastante bajas en comparación con propuestas o proyectos de contrato colectivo que se hubiesen presentado en épocas normales, ¿ah? Entonces, claro, uno dice, de alguna manera, muchas veces uno escucha que hay de parte de los sindicatos o de algunos sindicatos siempre pretensiones muy desmedidas. Yo podría decir que mi experiencia no fue esa, ¿ah? Mi experiencia fue de una actitud bastante sensata en la mayoría de los casos, ¿ah? La gente está muy consciente de los problemas de cesantía que se estaban generando, es cosa de mirar para el lado, ¿no? Y por lo tanto, yo diría que en general, las empresas que negociaron, que creo que fueron bastante menos de las que negocian en una época normal, se encontraron con una contraparte sindical bastante sensata desde su posición, ¿ah? Desgraciadamente, la ley no daba muchas alternativas, entonces finalmente la paradoja o la pregunta del sindicato era, bueno, ¿qué hago? Presento un petitorio sabiendo que me voy a encontrar con una respuesta negativa del empleador, incluso, o no solamente una respuesta negativa, incluso una propuesta de baja de mis beneficios, ¿ah? Me preguntaron varias veces, oiga, ¿y podemos prorrogar o postergar la negociación? Claro, y desgraciadamente nuestra norma no da muchas facilidades para eso, ¿ah? Entonces, hay sindicatos, varios sindicatos, que hicieron uso, ¿cierto?, del derecho que la ley les da de poder celebrar un contrato por 18 meses, congelando su situación, ¿ah? En general los sindicatos, en muchos de los casos que me tocó participar, tomaron esa medida, y por lo tanto lo que estamos haciendo ahora es preparar, ¿ah?, esos procesos que se cerraron hace un año. Los 18 meses están pasando muy rápido, ¿ah? Y estamos prácticamente a puertas de iniciar o de revisar, ¿no?, esos procesos que nosotros cerramos o que el sindicato cerró por 18 meses, bueno, ya están pasando, y ahora viene la pregunta, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Ah? La situación, bueno, ya tenemos ¿cierto?, bastante más experiencia, sabemos un poquito más en lo que estamos, pero las condiciones no han mejorado, y por el contrario, se han empeorado en muchas industrias, y por lo tanto, uno lo que tenemos que ver ahora es si esa posición, como yo le decía, de sensatez o de realidad de los sindicatos hace un año, bueno, se mantiene hoy día, ¿ah? Yo le decía, mi experiencia en algunas industrias es que eso fue así. En otras industrias que se vieron menos afectadas, por ejemplo, bueno, la industria de la minería o en actividades agrícolas, la experiencia es que las negociaciones, o a mi parecer, la situación no fue muy distinta de lo que ha sido normalmente, ¿no? Uno venía habituado, por ejemplo, a procesos de negociación colectiva de la minería, donde tienen una dinámica que es muy propia, y se consideran
estructuras de beneficios, de rentas muy particulares. Bueno, yo me atrevería a decir que eso quizás influido también por la realidad de lo que pasa hoy día en la industria. Eso no ha variado mucho. Acabamos de ver, no hace un par de semanas, ¿cierto?, una minera grande que cierra con un bono de término famoso, tan grande o tan alto como los que habitualmente estábamos acostumbrados a escuchar. Esa forma de negociar o esos valores tan abultados tendieron por varios años a la baja y hoy día parece que están subiendo de nuevo, bueno, porque el precio del cobre es una invitación a ese tipo de solicitudes, ¿no? Desde un punto de vista quizás de las estrategias, uno podría decir que esta situación que llevó al estrés seguramente de las relaciones laborales también, bueno, permitió tanto a empresas como sindicatos mirar con más detalle sus instrumentos colectivos o sus relaciones sindicales, ¿no? En mi experiencia desde la perspectiva de las empresas, muchos empleadores se han dado cuenta de que pueden operar o pueden trabajar con estructuras más livianas, ¿no?, con menos gente, en una modalidad muy particular que es el famoso teletrabajo. Eso es una cuestión que hoy día se está haciendo presente en los procesos de negociación colectiva. Precisamente ayer en una negociación colectiva conversaba con el abogado asesor del sindicato y me decía, bueno, regulemos en el instrumento colectivo el teletrabajo, ¿no? Y bueno, habrá que tomar, cada uno tendrá su opinión o no, pero finalmente lo que estamos viendo es que esta nueva forma de trabajar se está haciendo presente y se va a hacer presente, no tengo ni una duda, en los procesos que vienen, ¿no? Ya verá cada uno la conveniencia o no de hacerlo, y hay varias razones para sostener que sí o que no, dependiendo de dónde uno esté, ¿no? Pero son cosas interesantes, ¿no? También esta dinámica actual está llevando esta discusión al plano de las relaciones sindicales, ¿no? Yo creo que también eso es importante de considerarlo, ¿ya? Otra cosa que me ha pasado es también en la disyuntiva o en la discusión de los sindicatos, muchos de ellos conscientes de la situación actual, y dicen, bueno, oiga, yo estoy dispuesto, quiero negociar, pero tengo un problema, porque si negocio y yo puedo ayudar al empleador en esta instancia, si negocio a la baja mis prestaciones, bueno, esos pisos, ¿no? Entonces voy a partir, cuando estas cosas mejoren, voy a partir 2 escalones más abajo en 2 o 3 años más. Entonces, claro, yo lo quiero ayudar, pero obviamente desde la perspectiva del sindicato tampoco puedo comprometer ¿cierto?, comprometer mis beneficios, los beneficios de mis asociados por largo tiempo, ¿no? Eso también me ha llevado en este periodo a definitivamente, y eso es algo que yo puedo constatar de mi experiencia, es que los procesos de negociación colectiva que se han cerrado o se han celebrado han sido por plazos breves. Bueno, el plazo no hay mucha diferencia, pero entre los 2 y 3 años, pero yo diría que mayoritariamente, definitivamente, los procesos se han cerrado por 2 años, porque obviamente los sindicatos no están dispuestos a hipotecar mucho tiempo su situación actual, ¿no?, o a congelar su situación actual, ¿no? No sé si también valga decir que también como experiencia y precisamente para cuidar o procurar estos pisos mínimos, se han abierto también algunas ideas interesantes y por ejemplo, uno dice, bueno, ¿dónde regulo o cómo regulo bien mis relaciones sindicales? Lo lógico es pensar en el instrumento colectivo, pero no es la única forma, no es la única vía, ¿no? Yo siempre propongo, cuando estamos en la mesa, el no detenerse necesariamente en revisar el instrumento colectivo, sino que uno podría decir, oiga, ¿dónde regulo esto? Algunas cosas serán necesarias mantenerlas en el contrato colectivo, otras cosas para que el trabajo no las pierda, pero para que tenga cierta flexibilidad, oiga, llevémoslas al instrumento individual, ¿eh? Hoy día yo creo que la situación es tan incierta, es tan incierta que uno podría, o que justifica explorar, ¿cierto?, pensar un poquito distinto en cómo abordar los procesos. Yo creo que los empleadores deben tener conciencia de que el esfuerzo que se le pida hacer a los trabajadores o a los sindicatos es un esfuerzo que va a tener que tener una de vuelta, ¿no? Eso habrá que devolverlo de alguna manera,
y yo creo que eso va a ser en los procesos que vienen. Yo creo que es muy lógico pensar que los sindicatos que hoy día están haciendo sacrificios, o trabajadores que hoy día están haciendo sacrificios, quieran razonablemente volver a obtener o recuperar aquello que han dejado en la mesa en estos, por culpa de esta situación. ¿Ah? No sé, Carlos, parece que hay una pregunta por ahí. Está en Estoy silencio. silenciado. Sí, perdón. No, la idea es que podamos primero ir haciendo un poco la primera exposición. Las preguntas las vamos a ir leyendo Perfecto. una vez que terminemos esta primera etapa, para ahí generar espacios de conversación. Efectivamente ya tenemos 2 preguntas, pero que las vamos a agarrar después de la presentación tuya y de Francisco. Perfecto, perfecto. No, y un poco para ir cerrando esta primera parte, lo otro que me ha tocado ver es que precisamente conscientes los empleadores de la situación tan especial en la que estamos, yo he visto que hay una mucha mayor preparación desde un punto de vista estratégico de los procesos. ¿Ah? Obviamente las empresas hoy día están en una condición que no les permite proyectar ingresos con la seguridad con que lo hacían antes, y eso las ha obligado a tomar ciertas medidas o sea, ciertas medidas estratégicas, ¿no? Desde el punto de vista de la negociación, ¿no? Beneficios que tengan más condiciones o que consideren variables que antes no considerábamos, ¿no? También es una cosa que se está empezando a ver. En general, salvo casos particulares, pero uno podría hacer un análisis bien general. Las estructuras de los instrumentos colectivos en Chile son bastante similares, ¿no? Uno se encuentra con, salvo industrias muy, muy sofisticadas, pero en general los instrumentos colectivos tienen una estructura muy similar unos de otros, ¿ah? Los tipos de beneficios, ¿ah? Y la verdad es que lo que uno está viendo hoy día es que los empleadores están fijando condiciones para pagos, por ejemplo, a plazos, dependiendo de ingresos, ¿ya? O estableciendo beneficios diferenciados, ¿ya? Enfocados en las personas que tienen rentas más bajas o en trabajadores que tengan, qué sé yo, contratos indefinidos respecto de quienes tienen contratos a plazo. ¿Ah? Entonces, claro, ese tipo de definiciones más estratégicas que antes no eran tan frecuentes, porque muchas veces se negociaba en bloque, ¿no? Oiga, esto es para todos. Hoy día uno ve que hay hay un análisis un poquito más pormenorizado de esos casos, y se plantean beneficios, por ejemplo, diferenciados, ¿no? Con plazos de pago diferidos en el tiempo. Me ha tocado ver también, por ejemplo, empresas que han firmado instrumentos colectivos con bono de término pagado sujeto a condiciones en el tiempo. Mire, hoy día una cantidad, si las ventas suben X% en tantos meses, se devenga otro saldo y así, ¿no? Yo creo que esas son estrategias interesantes de evaluar, porque de alguna manera se hacen cargo de la contingencia, ¿no? Yo creo que nadie está muy dispuesto a firmar un cheque muy caro a largo plazo, ¿no? No, claro, se va haciendo y se hace difícil finalmente. Yo creo que las dinámicas de adaptación a esta realidad, yo creo que todavía estamos en proceso, porque yo creo que además también una cosa son las negociaciones colectivas que se empezaron a hacer a fines del año pasado, en un contexto de una pandemia que se suponía que de alguna manera estaba siendo controlada, y las negociaciones colectivas que se han ido dando justamente a principios de marzo o durante abril. En ese sentido ha sido Sí. bien interesante ver las dinámicas. A mí también me ha tocado ver procesos de negociación que se inician en un contexto de una pandemia que se acaba a cuando empezamos de nuevo la cuarentena, donde ha habido cierres, por ejemplo, por haber pasado a paso 1 y cosas así, y que generalmente efectivamente afectan la perspectiva que se tenía al momento de iniciar la conversación en este mismo contexto. Es bien interesante cómo se afecta y cómo va a seguir afectándose. Todavía yo creo que no somos capaces de predecir cómo los escenarios que se vienen. Sí, yo comparto contigo. Yo creo que diría que en la mayoría de las industrias esto está todavía, es muy inestable la situación, y por lo tanto yo tiendo a pensar que las estrategias, al menos de los empleadores, van a ser muy conservadoras, en el sentido al menos de las lucas, ¿cierto?, de la plata arriba de la mesa. ¿Ah? Y lo interesante va a ser es que las partes tengan la capacidad de innovar
sobre la base de beneficios que puedan de alguna manera recoger esta incertidumbre, y eso le da cierta variabilidad a los beneficios, a los pagos, en fin. Entonces yo creo que eso es una herramienta o es una cuestión que uno puede constatar que está ocurriendo y que yo no vislumbro que en el mediano plazo vaya a cambiar. Yo creo que el clásico proceso de negociación colectiva donde uno repetía una y otra vez los beneficios y solamente discutía aumentos o modificaciones, yo creo que van a ser cada vez menos. Yo tiendo a pensar que las empresas van a buscar alivianar sus estructuras e instrumentos colectivos, lo que no significa eliminar beneficios, sino que yo podría, como les decía antes, distribuir o regularlos, algunos colectivamente, otros por vía individual. Seguramente los que me va a interesar regular por vía individual van a ser aquellos que me permitan tomar decisiones o me den más flexibilidad cuando yo tenga la urgencia de responder por ejemplo, no sé, una cuarentena muy larga, un cierre de fronteras, qué sé yo. ¿No? Hay miles de circunstancias que nos pueden obligar a reaccionar rápido, y en ese sentido la negociación colectiva es menos ¿cierto? Fácil de modificar, o el instrumento colectivo es menos fácil de modificar que un contrato individual de trabajo. Sí, tal cual. Yo creo que, sí, todavía nos queda experiencia por recorrer, ¿no? Sí. Y en ese sentido, y para darle un poco ahora el pase a Francisco, yo creo que es interesante observar también en concreto esas estrategias específicas que se pueden llevar adelante, mirando los distintos factores o elementos que dan en una negociación, ya sentándose a la mesa o planificando la negociación. Así que, Jaime, dejamos por mientras en suspenso la reflexión que tú nos estás planteando, y yo creo que la vamos a retomar también ahora con las preguntas que se van a formular, y le damos el pase a Francisco para que nos presente él cómo está viendo. A ver, antes de entrar al área chica, que a mí, tú sabes que es lo que a mí me gusta, cómo entramos al área chica en la negociación misma, y cómo preparamos, en el fondo, psicológicamente, cómo nos preparamos para una negociación. Me parece muy interesante lo que dice Jaime. Quiero hacer un par de reflexiones desde la ciencia de la negociación. Y tú sabes, Carlos, que yo soy muy descarnado muchas veces en las cosas que digo. Soy muy pragmático. Le trato de sacar la emocionalidad a las cosas. Por lo tanto, van a haber cosas que yo voy a decir, y se lo anticipo a los participantes, que al principio van a decir: ¿qué está diciendo este gallo? Está loco. Pero yo les voy a decir cuál es mi mirada ante la negociación en términos generales. Hay un factor de poder que es, yo diría, el más importante en cualquier negociación. En una negociación comercial, en una negociación laboral, o incluso las negociaciones que pueden estar teniendo nuestros participantes ahora de índole familiar. Y la fuente de poder más importante de la negociación es el poder de la alternativa. ¿Ok? ¿Cuál es el plan B? Y me pasa que, sobre todo en contextos de crisis, en contextos de miedos, en contextos de ansiedad, las partes en la negociación dejan de pensar en los planes B. Con suerte piensan en su propio plan B. Pero un buen negociador tiene la capacidad de ponerse en la cabeza del otro y pensar cuál es el plan B del otro, cuál es la alternativa que tiene el otro. Y aquí quiero volver al contexto en el que nos encontramos, donde si uno analiza la alternativa, por ejemplo, si uno es sindicato y está mirando hacia el empleador, uno tiene que tratar de analizar qué alternativas tiene el empleador. Y como muy bien decía Jaime, hoy día el empleador tiene poca alternativa, y lo que el empleador busca es que no se le desordene la casa. ¿Ok? Tiene poca capacidad de proyectarse económicamente hacia adelante, y lo que no quiere es que se le desordene la casa. Por lo tanto, la alternativa que tiene ese empleador es muy mala, y es una casa desordenada. ¿Ok? Porque lo que tienen que hacer las empresas en general es tratar de, hoy día, poder operar su empresa de la forma en que puedan. Entonces, meterle además un componente de conflicto entre medio no tiene ni un incentivo a hacerlo. Por lo tanto, el empleador tiene un muy mal plan B desde ese punto de vista. ¿Ok? Eso es cuando uno mira desde allá hacia acá. Pero cuando uno mira desde la empresa hacia el sindicato, y muy bien lo decía Jaime,
dado el contexto laboral de hoy, y que muchos empleadores, digámoslo, están aprovechando también este contexto para sacar a algunas personas de su empresa, pero hay muchos empleadores que están en la obligación de hacerlo o que están ahí a punto de tomar la decisión. Y el trabajador sabe que es una posibilidad del empleador despedirlo y sabe que hoy día es muy difícil encontrar trabajo. Estoy siendo descarnado, lo digo con mucho cariño, pero lo estoy analizando desde la lógica de la negociación. ¿Cuál es el plan B de uno y cuál es el plan B del otro? ¿Ok? Y esta es un análisis de negociación que se usa en cualquier tipo de negociación. ¿Qué alternativa tiene el otro? Y hoy día, el sindicato, a mi juicio, guardando las proporciones, porque hoy día las empresas no están en una situación de poder, están muy complicadas. Pero en la mesa de negociación, yo diría que el sindicato hoy día tiene menos poder. ¿Ok? ¿Y qué permite eso? Permite que el empleador pueda correr un poquito la bandera hacia lo que le acomoda, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema de eso, Carlos y Jaime y a todos los que nos escuchan? Es que en negociaciones hay dos miradas grandes de la negociación. Una es la mirada colaborativa de la negociación y otra es la mirada distributiva de la negociación. La mirada distributiva es aquella mirada competitiva donde yo solamente gano y se da generalmente negociaciones de un tiro. Así se llaman ese tipo de negociaciones que son de una vez. Que eso es cuando tú negocias con alguien que nunca más vas a ver. ¿Ok? Pero en las negociaciones de largo plazo, que son precisamente las relaciones con los sindicatos o el sindicato hacia la empresa, lo que debiera predominar es la colaboración. Entonces, al parecer habría una contradicción en lo que digo, porque primero explico, analizando crudamente, que un sindicato tiene muchas menos alternativas hoy, pero por otro lado te digo que tiene que primar la colaboración. Entonces, ¿cómo se compatibiliza una cosa con la otra? Hay una norma en la negociación que funciona para todo, y probablemente la gente que nos escucha le va a entender rápidamente. A nadie le gusta que abusen de él. ¿Ok? Porque la vas a cobrar. En algún momento la vas a cobrar. ¿Cuántos de ustedes han estado en negociaciones donde se sintieron perjudicados y dicen, mira, uno, no vuelvo a negociar con esa persona, y dos, si vuelvo a negociar con esa persona, la va a cobrar? Porque a nadie le gusta que se lo embarren. ¿Ok? Por lo tanto, aquel empleador que está pensando hoy, con la lógica que planteé al principio, oye, tienen poca alternativa, están obligados a aceptarlo, esto porque saben que es muy frágil el mercado laboral. Aquel empleador que está pensando solamente así, le va a servir solamente para la próxima negociación colectiva. Porque cuando esto mejore, no tengo ninguna duda que el sindicato o cualquier persona en la situación del sindicato, cuando pueda cobrar de vuelta, lo va a hacer. Por lo tanto, lo que es clave, y en el contexto que decía Jaime, es pensar a largo plazo, tratar de llegar a acuerdos colaborativos, porque cuando uno hace cariño y uno es generoso, sí paga a largo plazo, de todas maneras paga. Puede haber veces que no paga, pero en general sí paga. Entonces, mientras el empleador pueda dar cosas en la misma medida que dice Jaime, con menos beneficios, con más requisitos para optar a beneficios, qué sé yo, pero en la medida que el sindicato ve que el empleador sí trata de ayudar en la medida que puede, es probable que de estas negociaciones las relaciones salgan fortalecidas, porque se van a acordar al buen acuerdo que llegaron en la peor crisis mundial. ¿Ok? Entonces eso en términos generales. Mirar las alternativas de los otros, pero tampoco aprovecharse, sobre todo en estas negociaciones que son de largo plazo. ¿Ok? Eso es en términos generales. Y en términos más concretos de área chica, de área chica más bien, yo quiero nombrarte y nombrarle a nuestros participantes 3 errores que yo veo que cometen las personas cuando negocian colectivamente. ¿Ok? Uno de ellos es que se someten a las expectativas de la contraparte. ¿Ok? Cuando la contraparte ha manifestado cuáles son sus expectativas, pareciera ser que en uno aparece algo que yo llamo el efecto Santa Claus, pero estamos con el tiempo en contra, así que no puedo explicarlo por qué lo llamo efecto Santa Claus. El efecto viejo pascuero, la verdad, pero como me toca hacer curso en otros países, uso la ciutiquería del efecto Santa Claus, ¿ok? Viejo pascuero. Que tiene que ver cómo yo cumplo las expectativas de un hijo que te pide algo para Navidad. Cuando tú tenías pensado regalar una cosa,
y el hijo te sale con una carta de Navidad que quiere una cosa mucho más cara. Y lo que uno hace es modificar el regalo que tenía preparado, no cumpliendo totalmente las expectativas, pero sí corriendo el cerco un poquito más. Sin que haya negociación, sin que haya mediado ni un diálogo. Y en negociación pasa lo mismo. Muchas veces la contraparte, incluso antes de las peticiones formales, en conversaciones de pasillo empiezan a decirte más o menos qué están pensando. Y eso empieza a fijar tu propia expectativa. Y no puede ser que tu contraparte fije tu expectativa. Porque las expectativas de tu contraparte pueden ser desmedidas. Entonces, si tú quieres 100 y sabes que la contraparte quiere 200, probablemente esa reunión interna va a ser, oye, mira, nosotros vamos por 100, pero van a pedir 200, puta, ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos a tener que movernos a 150, porque si le digo 100, esperando 200, van a cerrar la puerta en la cara. Ey, pero todavía no estamos negociando. O sea, las expectativas de una negociación se fijan con algo que Harvard llama los criterios objetivos, los números. Pero las expectativas de la contraparte no pueden fijar el estándar de lo que se negocia. ¿Ok? Eso como regla general. Y suele pasar, sobre todo en épocas de crisis, en épocas donde estamos presionados, que las personas tienden a querer cumplir las expectativas de la contraparte. Eso es un error. Otro error, y aquí les paso un tip a los que estén aquí viéndonos, es no saber cómo funciona el factor tiempo. ¿Ok? Uno siempre tiene que analizar cómo le corre el tiempo al otro en una negociación. ¿Cómo le corre el tiempo al sindicato? Pero ¿cómo le corre el tiempo a la empresa? Si el sindicato está hábil, está con las antenitas puestas y se da cuenta que la empresa, según los timings de algo, tiene que estar lista en tal mes porque necesita hacer tal cosa, eso es clave. Es clave saber a quién le corre el tiempo en contra. Y las personas, cuando están sometidas a presión y se sienten débiles en la mesa de negociación, ni siquiera se dan el tiempo de analizar cómo corre el tiempo a favor de uno en contra de uno. Y aquí me quiero quedar una cosa chica y un consejo que le quiero dar a las personas que están aquí, que probablemente negocian con sindicatos, pueden ser abogados, pueden ser recursos humanos, qué sé yo. La empresa muchas veces ni siquiera solamente el recurso humano negocia, hasta el gerente de operaciones, el que tiene más contacto con el sindicato, el que se lleva mejor, esos negocian. La duda es, ¿qué temas negocio primero? Sobre todo hoy día que hay temas muy complejos. ¿Qué temas se negocian primero con el sindicato? ¿Los más complejos o los más fáciles? ¿Y qué creen ustedes que están en el chat? Tienen una variedad de temas para negociar con el sindicato. ¿Qué cree que se debe negociar primero? ¿Los temas de fácil resolución, los temas que no tienen complejidad o los complejos? Este es el clásico cuando el sindicato te dice, oye, a lo que vinimos. A lo que vinimos. ¿Qué temas creen ustedes que se negocian primero? A ver si se ve algo en el chat. Los fáciles dicen. En mi opinión, aquí van a haber respuestas de todo, ¿verdad? Es conveniente responder los problemas higiénicos. Ok. Ahí. Ok. Bien. Yo les voy a dar la respuesta. Lo que dice la ciencia y lo que yo veo como opera en la práctica. Se negocian primero los temas. Antes de eso. ¿Qué temas son los que quiere negociar el sindicato generalmente? ¿Los fáciles o los difíciles? Los difíciles. A lo que vinimos, ¿cierto? Y es más probable que se generen conflictos a partir de temas difíciles más que los fáciles, ¿ok? Los temas fáciles se generan un mejor ambiente, qué sé yo, pero esa no es la respuesta real. Esa es una respuesta nota 5. Los temas más fáciles porque se genera un mejor ambiente. Sí, es verdad, pero nota 5. No es porque se generan buenos ambientes. Y aquí les quiero dar la clave que espero que ahora que más rato cuando terminen se vayan con ella en la cabeza. Se negocian los temas más fáciles primero, porque lo que uno tiene que hacer con la contraparte en cualquier negociación, sindical, comercial o la que sea, es tratar de avanzar con la contraparte de la mano, hacerlo correr, hacerlo avanzar contigo. Por lo tanto, no porque un tema sea más fácil se resuelve más rápido. Uno tiene que ir avanzando. En la medida que uno avanza en la negociación con su contraparte, les pasa algo a los dos negociadores. Al final, o conforme pasa el tiempo. Les pasa que ambos no quieren perder el tiempo que invirtieron. Por lo tanto, cuando llegas a los temas complejos, con tiempo invertido de ambas partes tienen la presión de querer llegar a acuerdo y no tirar todo y decir, mira, vamos a votar todo lo que hemos avanzado. Esto es como ir viajando de Santiago a Rancagua,
Y en la mitad del viaje a Rancagua te das cuenta que ya no quieres ir a Rancagua. Tienes dos opciones, te devuelves o sigues. Generalmente uno sigue, porque no quiere perder todo el tiempo invertido, ¿ok? Entonces el error número 2 es no manejar bien los tiempos, no saber cómo corren los tiempos. ¿Y alcanzamos número 3 o no, o no, Carlos? Yo me paso aquí, yo soy muy bueno para hablar. No, todavía tenemos tiempo, por favor. Y número 3 es quedarse en el análisis de las negociaciones, quedarse solamente en lo que dice el papel. Uno tiene que ser capaz de analizar, y en esto soy crudo, tú sabes, Carlos, lo crudo es que las personas persiguen intereses individuales y no colectivos. ¿Cómo, Francisco? ¿Cómo persiguen intereses individuales y no colectivos? Todas las personas persiguen intereses individuales. Todas. Y la habilidad de un buen negociador, más allá que haya un pliego de peticiones gigante, general, donde abarca todo, un buen negociador tiene que saber qué incentivo tiene el negociador que tengo al frente. Eso es clave. Y cuando uno está sometido a presión en las negociaciones, solamente se fija en el papel y no se fija en el de al frente. Uno tiene que tener la capacidad de saber qué está pensando el de al frente. ¿Cuáles son sus incentivos? Y los incentivos generalmente no son los que declaran. No son los que... Oiga, ustedes mismos lo saben en las encuestas, cuando las personas hacen encuestas. ¿Tú te acuerdas, Carlos, que tú eres de mi edad más o menos, cuando hacían encuestas, qué programa veía las personas en la tele y decían, la belleza de pensar, decían? El 80% de los chilenos veían la belleza de pensar. ¿Ah? Bueno, no solamente pasa en eso, en todas las encuestas la gente miente. Imagínate en una negociación colectiva o en una negociación X. Los intereses que demuestra, los intereses que declara no son los reales. Un buen negociador tiene que saber cuáles son esos intereses ocultos, cuáles son esas motivaciones ocultas y negociarlas para destrabar negociaciones. Eso quería decir, Carlos. Podemos volver a las preguntas o Jaime, como ustedes quieran. Sí. No, Carlos, está en silencio, parece. Perdón, ahí sí, ahora sí. Que me quedé con una duda que me salta en la medida que escucho a Francisco, y que se refiere un poco, en general, los procesos de negociación colectiva tienen un líder, alguien que lleva el proceso, me imagino. En ese sentido, esa relación con el líder, de la contraparte o con tu propio equipo, ¿cómo funcionan esas dinámicas? ¿Cómo se llevan? Mira, Carlos, a mí me toca preparar equipos de negociaciones colectivas, prepararlo antes, no estoy metido como está muy metido Jaime en lo técnico, en el plazo, en lo abogado. Yo también soy abogado, pero no soy tan buen abogado como Jaime. Yo estoy en la previa. Entonces, a mí la empresa me dice, Francisco, estos son las personas que tenemos, y yo tengo que ver qué perfiles negociadores tiene cada uno, ¿ok? Analizo qué perfiles negociadores tiene cada uno y hago una propuesta a la empresa, que generalmente al final pone al que quiere estar. Hay que saber eso, uno dice, mira, yo creo que este perfil es muy bueno, y al final el que quiere estar, el más acabronado, perdón la palabra, iba a estar, ¿ok? Lo que uno tiene que hacer es analizar el perfil al frente y ver cómo se compatibilizan con el perfil de acá. Por ejemplo, si al otro lado tengo un caudillo, si al otro lado del sindicato tengo un William Wallace, que le llamo yo, William Wallace. Bueno, si tengo al otro lado un William Wallace, es muy complejo si yo a mi lado de la mesa traigo otro William Wallace, porque al final la pelea va a ser de ego. Y si tuviéramos una reunión aquí con puros hombres, diría una vulgaridad. Ego. En las mesas de negociación y en las mesas en general, los primeros 7 minutos son para determinar quién manda. Así. Desde la posición de la silla, desde quién toma el agua. 7 minutos para determinar quién manda en la mesa de negociación. Y cuando al frente tienes un caudillo, que esto lo transforma en una causa William Wallace, la negociación ahí es de ego. Y para el otro lado también de la empresa, ojo, no, es para los dos lados. El consejo que les quiero dar, a mí me gusta siempre en general que se lleven algún tip en su cabeza, pero cuando tengan líderes muy carismáticos al frente, generalmente esas negociaciones son de ego. Y si yo me doy cuenta que al frente tengo a alguien de ego, bueno, puedo destrabar una negociación a través del ego. No hay que remitirse solo al papel. Eso es lo complicado. El papel y las peticiones son una referencia, no podemos dejar de tenerla a la vista.
Pero mirar solo un papel es un error. Uno tiene que tener la capacidad de ver todo lo demás que pasa. Cuando uno está con los ojitos abiertos, se da cuenta muchas veces que mientras habla el presidente o que le haga cabeza, habla y tiene un par al lado haciendo así que no, como este está hablando tontera, uno se da cuenta que hay un quiebre y uno tiene que tener la capacidad de decirle al otro, bueno, ¿y tú qué opinas de lo que acaba de decir Jaime? No, bueno, no, él habla por nosotros. Ah, pero opina en la misma línea. Entonces, uno tiene que tener la capacidad de no solo mirar el papel, sino que mirar lo que no se ve, ¿ok? Y cuando uno está sometido a la presión de negociar en una pandemia, tanto empresa como sindicato, uno deja de ver lo que es evidente, ¿ok? Eso. Perfecto, Francisco. Muchas gracias. Quizás para abrir el espacio de conversación, voy a leer algunas preguntas. Algunas son más de práctica y de derecho duro. La primera pregunta que veo la formula Jaime Salinas y señala lo siguiente. Tengo una pregunta relacionada a cómo se han enfrentado en pandemia las negociaciones con directivas ya no vigentes o bien con integrantes que han dejado la empresa. Eso en el contexto de que una votación está compleja tanto por las cuarentenas como por la carga propia que corresponde, de la inspección de trabajo que corresponda. Pero Jaime, es una pregunta más dirigida a ti, me parece. Sí, bueno, hoy día hay una norma que permite a las, ¿cierto? O que ha prorrogado, si tú quieres, los mandatos de las dirigencias, pero yo creo que hay que tener cuidado porque efectivamente, si yo sé que hay una directiva que dejó por plazo o porque no fue reelegida de representar al sindicato, yo tendría algún reparo en reconocerle legitimidad para representar al sindicato. Yo creo que eso podría traer algún problema, ¿no? Incluso no sé, un reclamo de práctica desleal. Yo creo que yo tendría algún cuidado. Yo creo que precisamente el que la norma no se haga cargo de esta situación de excepcional, nos tiene que a nosotros hacer o preocuparnos de verificar que desgraciadamente estos procesos que son excesivamente formales, ¿cierto? Esa formalidad se siga cumpliendo incluso ahora, ¿ah? Me tocó, por ejemplo, no hace mucho, una negociación colectiva con una empresa en Punta Arenas. Entonces, había dirigentes sindicales en Punta Arenas, otros en Puerto Natales, yo estoy en Santiago, la empresa, en fin, estábamos todos repartidos por todas partes. Entonces, llegamos a un acuerdo y el punto, bueno, ¿cómo firmamos? Entonces, oiga, pero el papel, ¿cómo nos ponemos? Esto hay que llevarlo, ¿cierto? El contrato colectivo, un contrato formal. Entonces, ¿cómo lo firmamos? Y no nos podemos juntar. Entonces, a alguien se le ocurrió, bueno, circulemos esto por Chile Express. Y de casa en casa, claro, nos podríamos demorado 3 meses. Entonces, finalmente, oye, tuvimos que sacar firma electrónica avanzada, los que no tenían, y firmamos electrónicamente, ¿cierto? Pero cumplimos una formalidad, no fue una firma escaneada en el escáner de mi casa, no, tuvimos que hacerlo bien, porque la formalidad nos sigue persiguiendo, ¿ah? Entonces, yo creo que a nivel de representación de los sindicatos, yo tendría cuidado en validar que la persona que tengo al frente efectivamente representa al sindicato, porque además yo podría tener otro problema, es asumir una condición que no tiene, y por lo tanto la pregunta es, ¿ese acuerdo firmado por personas que no tienen la calidad de representante es un acuerdo válido desde el punto de vista, compromete al sindicato? Yo tendería a pensar que no, ¿no? Entonces, yo tendría cuidado, ¿no? Muy claro, muy claro. Y siguiendo un poco contigo, Jaime, respecto del piso mínimo, ¿qué tan rígida es la regla en este caso hoy día? ¿Es posible eliminar el beneficio? Uh-huh. ¿Es posible eliminar un beneficio? La regla no tiene una excepción, no hace una excepción. Hoy día nosotros, el piso mínimo es una materia que está regulada en la ley, y por lo tanto, con o sin pandemia, nosotros tendremos que respetar el piso mínimo, y el piso mínimo será dependiendo de la característica de un sindicato que negocia por primera vez o de uno que viene con un instrumento colectivo anterior, será lo que corresponda a ese instrumento colectivo o a la estructura de contrato individual y los demás beneficios. No hay ninguna excepción, y no es una materia que uno podría decir que tan rígida es. Bueno, es tan rígida que la propia ley establece que si no se cumple el piso mínimo,
¿cierto? La ley asume que ese piso mínimo el trabajador o el sindicato lo tiene arriba de la mesa igual, ¿no? Incluso más, los procesos de impugnación de las respuestas por no cumplir el piso mínimo se están haciendo hoy día y la Inspección del Trabajo está citando a las partes a las audiencias, incluso más, valga la redundancia. Yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado en el tema del piso mínimo, porque incluso en el tipificador de infracciones de la Inspección del Trabajo, el no cumplimiento del piso mínimo es una de las faltas que tiene las multas más altas. Entonces, de nuevo, la pandemia no ha hecho excepciones a la regla. Por lo tanto, creo que a nosotros no nos corresponde hacerla. Perfecto. Tengo una pregunta de Milena Iribarne para Francisco, que plantea qué ventajas tiene en esta situación de pandemia anticipar la negociación, entendido que se realiza antes del plazo del vencimiento de un contrato colectivo. ¿Qué beneficios tiene anticipar en ese sentido el proceso de negociación? O sea, tiene beneficio, a mi juicio, no sé qué opina Jaime, pero a mi juicio tiene beneficios para la empresa, sobre todo en el contexto en que estamos contando, donde a mi juicio el sindicato está en una posición un poco más débil. Mientras más lo anticipo, el piso mínimo va a ser, como recién decía Jaime, va a ser mucho más conveniente para la próxima negociación colectiva. Yo creo que desde el punto de vista de la empresa, yo lo anticiparía. O sea, mientras más acá, más débil del otro lado, digamos. Estoy siendo sincero. Sí. Ahora, yo comparto con Francisco desde la perspectiva de la empresa, pero hay que tener cuidado con la figura de la negociación anticipada, porque lo lógico de una empresa que invita a negociar anticipado es porque tiene algo que ofrecer diferente o mejor a lo que va a ofrecer o lo que podría ofrecer en 6 o 8 meses más. Entonces, claro, cuando yo llamo a negociar anticipado, pero no tengo nada que ofrecer, yo creo que eso crispa o puede no ser útil a mantener buenas relaciones, por el sindicato decir, ok, pero ¿qué gano yo? ¿A qué me invita? ¿Por qué voy a negociar anticipado? Precisamente porque el plan B, como dice Francisco, bueno, yo sé que como sindicato tengo la herramienta o la presión del fuero y de la huelga. Entonces, si no lo voy a tener y yo estoy dispuesto a renunciar a eso, no es gratis, es a cambio de que usted apunte para arriba. Claro. Oye, y en el contexto ahora de la videoconferencia y del teletrabajo, hay dos elementos que parecen relevantes y resumiendo algunas de las preguntas. La primera es la dinámica de la negociación en el proceso, o sea, como se va dando por vía telemática, por Zoom o por las distintas plataformas. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes, tanto, digamos, en el desarrollo mismo como en la preparación y finalmente en los cierres de las negociaciones? Sí, por favor, Francisco. Ha puesto un poquito más de problemas al sindicato que a la empresa, porque y le pone más presión, porque finalmente el sindicato, por una razón práctica, tiene más dificultades para reunir a su gente, a su asamblea, en esta situación. Entonces, uno ve que cuando hace una oferta y el sindicato dice, bueno, la tengo que consultar, y finalmente yo he visto hasta asambleas por WhatsApp, ¿cierto? Donde se distribuyen entre los dirigentes, llamar a tantas personas o hacer grupos con dedos para arriba o dedos para abajo, si se acepta o no se acepta la propuesta. Y eso, claro, eso no es bueno, en el sentido de que afecta, yo creo, también la posibilidad negociadora de las partes, ¿no? En ese sentido, las empresas, como tienen una mesa más chica y no tienen una asamblea a la que ir a presentar, yo creo que la empresa aprovecha o puede aprovechar mejor esas circunstancias desde su estrategia, al menos. Esa es mi experiencia. No sé, Francisco, cómo lo has visto tú. Yo no sé, Jaime, si estás de acuerdo, pero que sea vía Zoom todas estas situaciones hace que sean más frías que calientes. No sé si opinas lo mismo. Que totalmente. Esto es como carretear por Zoom. No lo he hecho. La verdad no lo he hecho, pero es muy frío carretear por Zoom. No. ¿Ah?
Por Totalmente. Teams, sí, o sea, ahí por ahí sí, pero se pierden las caras, se pierden los tonos de voz, se pierden las patadas por abajo de la mesa, se pierde todo lo que tensiona una negociación. Desde ese punto de vista yo lo encuentro positivo, ¿no? Pero se pierde... ¿Se alcanzó a escuchar o se pegó? ¿Se escuchó? No, ¿Sí? sí, se escuchó. Se pierde, alguien pone como bailar con la hermana. Se pierde la calentura de la situación. Y creo que es positivo de alguna forma, porque puedes ir un poquito más a lo concreto, en vez de perderte en gestos y en caras y en risas irónicas mientras alguien interviene. Creo yo, podría ser. Eh, eso es mi experiencia, por lo menos. Sí. Hoy, Carlos, vi una pregunta que me parece súper interesante aquí. No sé, ¿la vas a hacer tú justo? Por favor, dale. La del directo. Dice, en Sí, esto de la sí. configuración de la mesa, ¿cómo se maneja cuando hay una figura muy fuerte de un director o dueño que todos perciben que es el que decide finalmente? ¿Conviene que esté presente? Yo te voy a decir mi opinión, me gustaría saber qué opina Jaime. Yo creo que no, por dos razones. Por dos razones. Uno, porque hay una norma en la negociación que dice, limita tu autoridad. Es una norma. Siempre hablan del libro El Socio. Siempre hay que tener tiene que haber otra instancia de decisión, ¿ok? Porque eso te permite pivotear, ¿vale? Eh, por lo tanto, tener al de la última palabra sentado en la mesa técnicamente no conviene, ¿ok? Podría convenir, pero técnicamente no conviene. Y lo segundo es que, a mi juicio, generalmente cuando alguien es percibido como el que tiene la última palabra, regularmente esa persona también se percibe a sí misma como que tiene la última palabra. Por lo tanto, en las dinámicas de la negociación es muy fácil, salvo que sea frío y talentoso, es muy fácil que se incendie un poquito la negociación. Eso creo yo. Pero técnicamente es mejor que no esté, porque, y sobre todo los dueños, mejor que no esté. Hay que limitar la autoridad, siempre. Como lo hace el sindicato. Cuando te dice esto lo tengo que comprar, conversar con la asamblea, te hace la misma jugada. Lo peor que uno puede hacer es quedar uno directamente, que el otro funcione como... Les voy a contar rápidamente, hay una táctica en la negociación que se llama el falso mejor amigo, que se usa. Que uno va a negociar, por ejemplo, una negociación comercial, uno va a negociar, muestra los números, hace la presentación, y el otro te dice, bueno, esta decisión no la tomo yo, te dice. Y tú ya acabas de mostrar tus números, acabas de mostrar tus cartas, y el otro te dice, esta decisión no la tomo yo. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Pero inmediatamente. Uno tiene que decir, bueno, en mi caso también, yo tampoco tomo la decisión. Entonces, uno no tiene que permitirle al otro que quede como mediador. Si el otro va a quedar como mediador, transfórmate tú rápidamente en otro mediador, ¿ok? Y bueno, y la negociación es colectiva, la dinámica, la estructura ya está prehecha. Ellos representan a la asamblea, tú tienes que representar a alguien. Si está el dueño ahí, no representa a nadie, se representa a sí mismo. Cuando tú tienes todo el poder en la mesa de negociación, tienes un grave problema. Puedes hacer todas las concesiones. Y eso no está bien. Intente. Bien. A ver, aquí hay otra pregunta de Daniela Sarraz, que es una pregunta para Jaime, que le pide profundizar sobre la regulación del teletrabajo en el instrumento colectivo. No sé, Jaime, cómo ha sido la Sí, experiencia, sí. cómo ha A ver, avanzado eso. a mí me pasa lo siguiente. El teletrabajo finalmente es una modalidad, una forma que llegó para quedarse, respecto a la cual la ley fija algunas reglas bien específicas respecto del empleador y que las tiene que cumplir respecto de todos los trabajadores, no solamente las personas con las que negocio colectivamente, ¿ya? Entonces, uno podría decir, hay ciertas cosas que uno puede incorporar en un contrato colectivo, pero no puede regular al detalle en un contrato colectivo normas del teletrabajo, porque particularmente el teletrabajo es una condición que tiene que ser muy a la medida, ¿ah? Porque hay ciertas personas que pueden hacer teletrabajo, otras que no, algunas que podrán hacerlo de modo total, otras de modo parcial, en un horario o en otro, compatibilizar, la gracia del teletrabajo es la compatibilización de la vida personal con la actividad. Entonces, yo creo que el contrato colectivo no se puede hacer cargo de todas esas realidades que son muy diversas, ¿ah? Y cuando yo lo meto al contrato colectivo, de alguna manera, no lo digo que no se malentienda, sindicalizo esta modalidad de trabajo y podría tener problemas prácticos muy claros. Por ejemplo, una extensión de beneficio, ¿ah?
Entonces, incluso me decían el otro día, oiga, pero fijemos el monto de la asignación de teletrabajo en el contrato. Yo no puedo hacer eso, no es razonable que lo haga, no es una buena idea, porque el monto que gasta Carlos, yo tengo que devolver gastos, yo tengo que asumir el costo que le significa a un trabajador. Lo que gasta Carlos en su casa en internet puede ser distinto a lo que gasto yo, lo que gasta Francisco. Entonces voy a fijar voy a rigidizar una modalidad de trabajo que es eminentemente flexible, o que debe ser naturalmente flexible. ¿Ah? Por eso no digo que no sea una materia negociable, por supuesto que sí, ¿ah? Pero ahí está la conveniencia. Es razonable, es justificado, desgraciadamente, y es mi opinión, y alguien podrá no estar de acuerdo, pero yo creo que los instrumentos colectivos tienden a rigidizar, ¿cierto?, las estructuras de beneficios, las formas, porque congelan por un determinado tiempo, porque la forma de modificación exige la participación del sindicato, en fin, ¿no? Y yo creo que el teletrabajo apunta a una medida de flexibilidad laboral, ¿no? Sí. Bien. Aquí una pregunta de Luis Aranea para Francisco. Dice, ¿cómo manejar al dirigente patrón de fondo? Ego puro. Es ego. Generalmente todo se reduce al ego. Es terrible. Uno tiene que tener a la vista las peticiones concretas y todo, pero hay que tratar de saber cuál es el miedo que tiene el de al frente. ¿Cuál es el miedo que tiene el de al frente? ¿Cómo es su relación con los demás miembros del sindicato, por ejemplo? ¿Cómo están las elecciones? ¿Cómo le fueron las últimas? ¿Cómo son las que vienen? ¿Tiene un nuevo líder paralelo? ¿Hay alguien haciéndole la cama? Hay que analizar todo su entorno. Y les juro que van a descubrir algo que les va a abrir la puerta. Muchas cosas se reducen al ego. Y uno también tiene ego. O sea, uno siempre tiende a sospechar que la contraparte tiene todos los males de la vida. Uno sospecha dos cosas. Uno, que la contraparte tiene todos los males de la vida. Y segundo, que la contraparte tiene superpoderes y que está súper ultra informada. La contraparte, igual que uno, puede estar más informado o no. Pero la clave de uno está en anticiparse a la jugada del de al frente. Eso es clave. Así lo haría yo con un patrón de fondo. Ahora, generalmente los patrones de fondo están en el lado de la empresa. Al otro lado tenemos más William Wallace que patrones de fondo. William Wallace es el de corazón valiente, para los que no sepan. Para los más jóvenes. Para los más jóvenes. Jaime, ¿le puedo hacer una pregunta a Jaime? Ahora que quiero preguntarle a él. Yo a Jaime lo conozco porque hemos hecho clases en la Adolfo Ibáñez y todo, y en esta instancia no había tenido la posibilidad de hablar con él y hacerle una pregunta. Jaime, en tu experiencia, ¿ocurre que hay muchas empresas que no tenían sindicato, que nunca han tenido sindicato, y de un momento a otro le aparece un sindicato? Muchas. Sí. Y lo que a mí me toca ver generalmente es que aparecen los sindicatos cuando aparece un jefe perro. Aparece un nuevo jefe que llega a cambiar las reglas. Algo pasa. Nunca me ha pasado, o muy pocas veces, que de forma espontánea se crea un sindicato porque alguien se juntó y conversó con otro y, oye, ¿pero por qué no armamos un sindicato? Generalmente ocurre cuando algo pasa al interior de la empresa. No sé si Jaime tiene la misma experiencia. Sí, yo te diría, Francisco, que en lo que a mí me ha tocado ver, yo veo dos razones por las que en empresas donde normalmente, históricamente no han habido sindicatos, de repente se forma. Y uno es la figura que tú reconoces como el jefe pesado, el jefe duro, que normalmente es un mando medio, que funciona a su pinta, es un mando medio nuevo, ¿cierto? Que viene con una experiencia de trabajo de otro lado, donde las cosas se hacían y la mesa se golpeaba distinto, y eso va generando un cierto roce, un cierto ruido, que la empresa que no lo sabe ver, o que viéndolo no lo ataja, seguramente se va a encontrar con que los trabajadores hoy día empiezan a organizarse y tienen mucho más acceso a información, y la verdad es que hoy día tú googleas en cómo se forma un sindicato y es un manual de cortapalos muy sencillo, y eso genera muchas veces la formación de un sindicato. Y lo otro que a mí me ha tocado ver, y es una cuestión que está estudiada, es que hay un perfil de trabajador, normalmente de trabajador nuevo, joven, te diría que hasta no mayor de 35 años, que viene de una empresa con una experiencia sindical anterior.
¿ah? Es una persona que fue despedida o que se va, ¿cierto? Y que se traslada con su experiencia sindical y donde no la hay, bueno, la quiere traer a la mesa. ¿Te fijas? Entonces, es o por el jefe o por un trabajador nuevo. ¿Ah? Y eso está identificado, no es algo que a mí se me haya ocurrido. ¿Ah? Me toca verlo con cierta regularidad. Dice, ¿quién es este dirigente? Me dice, oye, este gallo llegó recién, es nuevo, no lleva un año con nosotros y formamos sindicato. Así es. ¿Sí? Ahora, que se forma un sindicato está bien. Yo y aquí quizá me pase para el otro lado, pero yo creo que existe una simetría de poder. Existe. O sea, el que maneja los recursos tiene más poder sobre el que no los maneja. Eso técnicamente se explica, ¿ok? Y se explica en muchas situaciones de negociación, no solamente en las sindicales. El que maneja los recursos, el que maneja los premios y los castigos. Todas esas son fuentes de poder, ¿ok? Y muchas veces se dan asimetrías de poder y se necesita un sindicato. Pero lo importante es que ese sindicato esté bien preparado. No hay nada peor que negociar con un sindicato mal preparado. Muchas veces me toca entrenar dentro de la empresa al sindicato y a la empresa juntos. Y lo entreno en torno a la escuela de negociación de Harvard, que por ahí alguien preguntó, que tiene que ver con la negociación colaborativa. Muy bien como va a ser la escuela de negociación de Harvard para las dinámicas sindicales. Entonces, es mucho mejor negociar con un sindicato preparado a uno no preparado. Porque el sindicato preparado sabe cuáles son las etapas de una negociación y sabe que hay que cumplir los acuerdos a los que se han llegado. Cuando uno se enfrenta no solamente a un sindicato poco preparado, a una contraparte poco preparada, es muy difícil sostener los acuerdos. Se hace todo más complejo. Eso podría señalar, querido Carlos y Jaime. Yo comparto lo que dice Francisco. Yo creo que yo particularmente yo no le tengo ningún temor, por el contrario, a la formación de un sindicato. Conozco muy buenas experiencias de empresas que funcionan muy bien y tienen excelentes relaciones con sus sindicatos y que generan con sus trabajadores. Un sindicato bien dirigido, con dirigentes sindicales preparados, con empresas que estén dispuestas a gastar, a invertir en la formación de sus dirigentes. Yo creo que es un win-win, ¿ah? Porque en empresas o en lugares donde el sindicato funciona solo, ¿cierto? Y los dirigentes sindicales no tienen buen apoyo, bueno, normalmente reciben una mala asesoría externa, son influenciables por otras organizaciones que no conocen tu realidad. Yo creo que eso es una muy mala receta. Yo soy muy hincha de buenas relaciones sindicales. ¿Ah? Y lo decía Francisco, yo me digo una cosa interesante. Cuando Francisco contaba, bueno, ¿qué se negocia primero, lo fácil o lo difícil? Yo no puedo estar más de acuerdo en que se tiene que negociar primero lo fácil, pero también porque si ustedes se fijan y acuérdense los procesos que les ha tocado, ¿ah? Uno tiene de alguna manera o viene seteado en Chile con una forma de negociación muy rara, y es que el sindicato presenta un petitorio y la respuesta, el sindicato sabe que la empresa le va a decir a todo que no en su primera respuesta. ¿Ah? Entonces, cuando yo empresa sé que estoy dispuesto y voy a dar ciertas cosas, pero dice, oye, pero es que tengo que partir negociando desde cero. Yo creo que eso es un error. Yo creo que en aquellas cosas fáciles, ¿ah? Uno debe decir que sí, y no tiene nada de malo, y no hay que tenerle temor a decirle que sí al sindicato en la respuesta. Francisco quizás puede tener una opinión o una experiencia un poquito distinta, pero incluso cuando uno redacta una respuesta de proyecto, y a mí el empleador me dice, no, voy a decir a todo que no, le digo, a ver, pero no tengo idea, el aguinaldo de fiestas patrias, ¿lo vas a dar igual o no? Sí, y lo das hoy día, entonces di que sí, porque incluso cuando tú lees una respuesta o el sindicato lee una respuesta, no es lo mismo leer 20 nos, ¿cierto? O respuestas que son no, a leer 10 que no y 10 que sí. Eso que yo digo que facilita mucho el diálogo. Estoy de acuerdo, Jaime, estoy de acuerdo en términos generales, pero, a ver, hay una norma en la negociación, general, todo tiene aplicación particular, depende del sindicato, depende de la empresa, lo que uno quiera. Pero en términos generales lo peor que puede pasar es que te digan que sí a todo rápidamente. Porque se produce algo que se llama la maldición del ganador.
Y en psicología se llama la disonancia cognitiva. Piensen ustedes en todas las negociaciones cuando han pedido algo y le han dicho que sí rápidamente, uno queda la sensación que dejó dinero en la mesa. Y en las dinámicas de las negociaciones colectivas se da una negociación medio absurda. Y uno también lo ve, por ejemplo, en los reajustes del sector público y todas las leyes que muchas veces uno sabe. Realmente uno quiere dar esto y el otro realmente quiere esto otro, pero todos se mueven un poquito más lejos para permitirse entre todos acercarse a lo que uno quiere. Sobre todo en estos procesos donde el ego es muy importante. Y sobre todo en estos procesos que uno tiene que mirar bien. ¿Qué quiere el de al frente? Porque si el de al frente lo que quiere es validarse con su grupo, hay que darle espacio para que se ganen las concesiones. Las concesiones que no se ganan no son valoradas por la contraparte. Esa es la norma general. Particularmente pueden haber cosas, Jaime, no tengo ninguna duda que si yo soy tan beligerante y me piden 20, le digo que no a 20, probablemente, sobre todo aquellas cosas que son de sensatez pura, los aguinaldos, claro que es tocarle la oreja al otro. Claro que es tocarle la oreja al otro. Ahí no se aplica la norma de decirle que no porque la disonancia cognitiva. Estoy de acuerdo. Pero en términos generales, las concesiones de la contraparte se las tiene que ganar. Y en esto hay una norma, que es la norma que yo llamo la CC. Si te piden una concesión, pon una condición. En términos generales, hay que ir al caso puntual. Mientras más extremo la norma, esto es lo que ustedes tienen que saber, mientras más extremo la norma CC, la que acabo de decir, es más probable que dañe la relación a largo plazo. Entonces, el talento de un buen negociador es moverse en el equilibrio. No puedo hacer que a cada jugada ponga una condición. Puedo hacerlo, pero probablemente dañe la relación a largo plazo. Por eso que lo que dice Jaime tiene mucho sentido. Si me piden 20, no le puedo decir que no a los 20. Pero Francisco, hay que aplicar la lógica de la concesión ganada. Sí, pero cuando la aplico tan duramente, generalmente daño relaciones. Pero la norma con la que se tienen que ir en la cabeza es CC. ¿Quieres una concesión? Te pongo una condición. Esa es la norma general. Excelente discusión. Los llevo a otro tema, viendo un poco de las preguntas. La verdad que hay muchas planteadas y ya vamos llegando a los últimos 10 minutos de la charla. Bueno, obviamente vamos a tener más espacios de conversación y ahí también les dejé el link en el chat al curso en el cual en el marco en el cual se da esta conversación. Hay una pregunta que tiene que ver un poco con el contexto ahora que se acerca el proceso eleccionario y efectivamente empezamos un proceso constituyente. Y Mauricio Garriga pregunta a los dos, dice, ¿qué integrarían ustedes respecto de la negociación colectiva en esta eventual nueva constitución? ¿Cómo lo ven la posibilidad de constitucionalizar, digamos, esta institución? Mira, yo, Carlos, creo que uno podría, para responder eso, uno podría acordarse de la reforma del año 2000, bueno, de la última gran reforma, ¿no? La que pasó por el Tribunal Constitucional. Y esa reforma tenía una cuestión, bueno, tenía un mérito y era que reconocía la circunstancia del sindicato como el ente, como el único ente representativo de los trabajadores, y finalmente el Tribunal Constitucional dijo que no y se fundamentó en la Constitución. Entonces yo creo que la titularidad sindical va a ser, creo, una materia que va a estar en la discusión de la Asamblea Constituyente de todas maneras, y yo me atrevería también a pensar en que quizás la discusión también se abra a modificar estructuralmente nuestra negociación colectiva para llevarla de la negociación por empresa a la negociación por área o rama de actividad. Si ustedes leen o escuchan las declaraciones de muchos personeros de oposición, es un anhelo histórico de los sindicatos. La CUT lo ha dicho públicamente. Yo creo que es algo que no es descartable que ocurra. Ahora, y no es descartable que ocurra porque desde un punto de vista de la mención constitucional es bastante simple el cambio. Lo interesante ahí va a ser
cómo ese cambio o esa apertura a la negociación ramal se va a transformar o se va a materializar en la norma. ¿Ah? Porque ese sí que es un desafío mayúsculo y que es un cambio radical en la forma de negociación colectiva, de cómo lo hacemos nosotros y cómo se negocia por rama. Y negociaciones por ramas hay distintos tipos en los países el país que tú mires tiene una forma de negociación colectiva ramal propia. ¿Ah? España negocia ramal distinto a cómo negocia Uruguay, o cómo negocian en Argentina, o cómo negocian en Estados Unidos, en fin, ahí sí que hay para buscar, y hay miles de ejemplos, y lo interesante va a ser cómo eso se va a transformar en norma. Y pienso que por ahí deberían ir los principales cambios. ¿Ah? Y no me meto en los temas de seguridad social, porque eso es materia de otra discusión. Pero desde un punto de vista de la negociación colectiva al menos, creo que por ahí deberíamos nosotros ver cambios. Francisco, ¿cómo lo ves tú? Yo iba a decir algo parecido, la negociación ramal, es lo que he visto que ha dicho la Bárbara Figueroa y algunos otros más en algunos debates. Eso es lo que tienen en la mira. No tengo claro si, y aquí me puedo equivocar, Jaime, y me puedes corregir, yo no tengo claro si esto es materia constitucional. Más bien podría ser materia de ley, creo yo, porque constitucionalmente... como siempre se ha dicho, las mejores constituciones son más bien minimalistas que... No me imagino una constitución con normas del tipo de negociación por rama o no. No me la imagino. No, eso más bien en materia legal. No sé. No lo veo. Lo veo como debate. Jaime. Sí, comparto contigo, Francisco, completamente. No creo que la Constitución vaya a garantizar negociación ramal, pero yo creo que desde el punto de vista de la técnica, la Constitución ahora habla de la negociación a nivel de empresa. ¿Ah? Entonces, si uno quisiera hacer un ajuste, si tú quieres, semántico o incluso de redacción, eso podría dar pie para que la ley, definitivamente esto es una materia que se tiene que regular por ley, pero hoy día no existe o es voluntaria porque la propia Constitución ha cerrado esa posibilidad. ¿Ah? Porque claro, nosotros tenemos una suerte y eso en términos prácticos no existe. No sé cómo estará el panorama político en eso con los 2/3, si harán los 2/3 para hacer esas modificaciones. No lo creo. No lo creo. Desde un punto de vista político creo que no están los 2/3. Sí. Lo que pasa es que nosotros no tenemos cultura de eso. Yo creo que el cambio a nivel de ley es demasiado radical. No hay ni una experiencia local en ese tipo de negociación y por lo tanto ahí podría salir cualquier cosa. Esperemos que y una pregunta en ese sentido, y quizás para cerrar los últimos 5 minutos, desde la perspectiva de la experiencia comparada con otros países, va en 2 líneas la pregunta. Primero desde la perspectiva, si en otras constituciones existe consagración de estos temas de la negociación colectiva, de la negociación ramal, de la titularidad sindical, etc. Y lo segundo es cómo han visto en otros países que se ha adecuado a la situación de COVID la negociación colectiva, las relaciones empresas-sindicatos. Es una pregunta difícil, lo sé. Pero partamos, Jaime. Es una pregunta difícil. Sí. No quiero ponerme a engrupir porque no es mi estilo, así que no sé cómo funcionan los otros países, si están las constituciones, la verdad no sé, Carlos. No, yo, Carlos, tampoco. Yo no, me pasa con Francisco lo mismo. Yo no sé cómo está regulado afuera. Lo que sí sé es que nosotros a nivel del vecindario somos un caso bastante, y en general a nivel comparado, somos un caso bastante excepcional en la forma de negociar colectivamente. Cuando tú conversas y me ha tocado hacerlo con profesores extranjeros y tú les explicas en Chile cómo negociamos colectivamente, una cosa muy extraña, muy poco frecuente. Entonces, la verdad es que no se entiende mucho ellos no les cuesta mucho entender. ¿Qué es lo poco frecuente en ese sentido? El hecho de la ausencia de negociación ramal. Porque perfecto.
si tú miras, por ejemplo, las tasas de sindicalización en Chile no son muy distintas de las tasas de sindicalización a nivel comparado, pero donde hay una diferencia sustantiva es en la negociación colectiva. ¿Ah? ¿Cuántos trabajadores están afectos a la negociación colectiva? En Chile son muy pocos. ¿Cuántos negocian colectivamente o cuántos están afectos a un instrumento colectivo? Son muy pocos. ¿Ah? En otros países es altísimo. ¿Por qué? Porque tiene negociación ramal. ¿Ah? Entonces, claro, el instrumento colectivo de la rama de actividad le pega o le cae, ¿cierto? Es el paraguas de todos. Entonces, por eso, la otra vez alguien me decía en Uruguay, más del 60% de los trabajadores tienen negociación colectiva o tienen acceso a beneficios colectivos. ¿Por qué? Porque hay negociación ramal. ¿Ah? En Chile hay un 20% de sindicalización y negocia colectivamente, ¿qué será? ¿El 10% de eso? Sí, la verdad, es una realidad bien especial la nuestra, bien peculiar. Sí. Pero bueno, yo creo que quedando ya 3 minutos y para ser responsables con nuestros convidados, que llegamos un minuto a ver 115 personas en esta charla, lo que es realmente un gusto y un honor para nosotros como universidad, como facultad, como profesores de este curso, poder contar con tanto interés en esta conversación y que nunca hemos bajado los 99 presentes en esta charla. Así que agradecemos mucho la atención, la conversación, las preguntas. Agradecemos mucho también las reflexiones de Jaime y de Francisco. Y contarles que el curso que estamos promoviendo y que estamos haciendo en relación y que le da marco a esta charla, tiene esta dinámica de una sólida formación y reflexión teórica, pero también con un momento práctico importante para atraer a la realidad esto que entendemos que está en la regulación. Y eso es un poco lo que invitamos a poder llevar a cabo en el curso. Y los profesores, la verdad que para mí es un honor poder dirigir el curso y tener estos profesores de tal nivel y de tal experiencia que realmente hacen muy rica el curso y las clases. Y también hemos tenido la suerte de tener grandes alumnas y alumnos. Algunos presentes hoy día en la charla, y conversábamos al principio con Rodrigo Pereira, que estaba presente, y hay otros alumnos más también. Y nada, quisiéramos darle las gracias por participar. Hoy día en el chat también hemos subido ahí un PDF con los datos del curso, como también pusimos el link para que ustedes pudieran pincharlo y acceder y ver de qué se trata nuestro curso. Y nada, dejar a Francisca, que es nuestra coordinadora del curso, para hacer el cierre, digamos, de esta charla y darle las gracias a todas y todos. Gracias, Carlos. Nada, agradecerles a todos. Muy interesante la charla, como siempre. Son un pool de profesores de tremenda calidad, así que nada, felicitaciones, Carlos. Y bueno, nada, las puertas más que abiertas para quien se interese en el curso que parte en junio, nos contacte. Vamos a dejar nuestros datos ahí en el chat y cualquier pregunta, como Carlos ya indicó, también pueden contactarlo a él. Así que a todos que tengan unas muy buenas noches, a cuidarse y ya nos veremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, Francisco, por la conversación. A todas y todos los que participamos. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Saludos a todos los participantes. Y lo invito en Instagram, @negociar_abajo. Ahí tengo algunos videos de negociación y tengo uno muy bueno que subí, que cómo negociar con tramposos. Verlo, está muy bueno. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Carlos, Francisco, Francisca. Gracias a los partícipes también por el tiempo de escucharnos en esta interesante conversa. Sí. Y bueno, y también muchas gracias a Javiera y Francisca que coordinaron esta charla de hoy día. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Chao, Jaime. Chao, Francisco. Chao, Carlos. Chao. Chao. Noches. Buenas noches.